y resulta que me bajaron del avión, me dijeron, no, váyase a descansar, y 1 hora y media después me llamaron que Felipe se había caído en el avión que yo le entregué. Lastimosamente el susto, la falta de conciencia situacional en la que estaba él ya en ese momento, porque él estaba pidiendo vectores a la pista. Pedir vectores, ¿Qué quiere decir? Si no está con buena visibilidad, yo no me puedo poner a mirar mis instrumentos para buscar la pista, sino denme un rumbo y yo pongo mi avión en ese rumbo y ustedes llévenme a la pista. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por abrir este enlace. Un aplauso para los caballeros, un beso para las damas. Muchas gracias por compartir mis videos y quiero invitarlos hoy para que vean este pequeño clip que quise hacer. Mentira, no es pequeño, es bien larguito, pero es bien bacano porque es con un amigo que se llama Víctor Flores. El hombre es piloto y desde su punto de vista vamos a ver qué fue lo que pasó con este accidente. De paso quiero decirles que si ustedes estarán preguntando por qué hablan blanco y negro, es porque es una forma de expresar ese dolor que sentimos todos los colombianos, el mundo entero, y no solo por este accidente, sino porque a diario tenemos millones de accidentes automovilísticos con motos, con ciclas, gente que se cae de los edificios, gente que se suicida. Hace poco tiempo también asesinaron un gran amigo en una estación de Megabús por quitarle una plata que además no era de él. Los quiero invitar para que vean entonces este pequeño video. Esta entrevista realmente no tiene una presentación, bueno, realmente no es una entrevista, es más un diálogo entre una persona que no tiene ni idea del vuelo con una persona que sí es experta en el tema, que ha volado, que sabe que se siente estar ahí arriba, tener una falla, y bueno, que nos va a dar también desde su punto de vista qué piensa con respecto a este accidente trágico que conmocionó por supuesto a nuestro país, al mundo entero, por la pérdida de estos jugadores, muchachos jóvenes también que estaban empezando su vida. Y bueno, cosas de Dios decimos mucho, ¿sí o no? Espero que les guste, que lo compartan y de paso que se suscriban a mi canal. No les cuesta nada, pero a mí me aporta mucho. Bendiciones y nos vemos al final. Línea 2933 está en falla total, eléctrica total y combustible. Está libre de operable lluvia sobre la estación. Esto es otro vuelo. Póngase a oír vuelos de cajas negras, sonidos de cajas negras para que oiga cosas aterradoras. Manes a los gritos ya matándose, weón. Eso es una mierda. No, eso debe ser espantoso. Eso es muy duro, muy duro. Alguna vez me pusieron a oír una caja negra de un avión de Conviasa, creo, no me acuerdo, de una ATR. Yo volaba ATR 72 entonces. Y yo estaba en simulador de vuelo en España. Y el instructor era tipo muy relajado, los españoles muy relajados. Y me dice, Capi, venga, le muestro la caja negra del ATR que cayó en Venezuela, para que escuche los últimos momentos de ese vuelo. Yo a punto de entrar a un simulador de vuelo. Me dañó la sesión. Yo quedé mal. Ellos nunca supieron qué les estaba pasando. Casi que ni uno sabe qué les está pasando. Se escuchaba que el stick shaker del avión, que él antecede a la pérdida, él empieza a hacerte temblar la columna de mando para alertarte de que el avión está entrando en pérdida por ángulo o por algún problema. Y se escuchaba y ellos volvían y daban potencia. Él le decía al copiloto, coño, hermano, ¿qué pasa? Dile que estamos aproximando, bájame el tren, coño, ¿qué es esto? Coño, no vamos a llegar. Y no sabía qué era. Y uno no sabe qué es, uno no sabe qué pasa. Y él ¿Pero él sí sabía o no? No sabían, porque no solucionaban el problema. Yo no escuchaba ni ponle velocidad, ni es que tenemos un flaps and lock, o es que tenemos un problema de controles. Se desesperó el man. Uno puede tener problema de controles, los controles de la aeronave funcionan juntos, pero hay una emergencia que es un problema de controles donde uno desacopla uno de los dos y va a quedar uno de los dos con control. Y si oía eso y él le decía, coño, ayúdame, pana, que no vamos a llegar, hasta que se estrellan. Y uno queda como con esa incertidumbre y ahí es donde uno entra como piloto a decir, es muy, muy cruel juzgar a un piloto de esos porque uno también se está matando. Y por preparado que uno esté cuando el miedo entra cuando el miedo llega ya no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Tenemos que tratar de controlarlo mejor que los demás, pero el hecho de ser aviadores no nos hace ser menos humanos. ¿Sé qué pilló en las noticias? Todo. ¿Cuándo lo pilló? Hoy es donde más han dicho. Hoy fue que salió el audio del piloto de Avianca, del copiloto de Avianca. Ya hoy mostraron conversaciones entre el man y la torre. Pero esas que mostraron no eran de la caja negra, ¿sí o qué? No,
Son unas grabaciones de la torre de control de Río Negro. Pero la caja negra que graba está en la cabina y está todo el tiempo grabando como ambiente. Es que ¿O es hay, que? hay una grabadora que graba todos los parámetros del avión y hay otra que graba todo lo que se dice en la cabina. Esa que graba todos los parámetros, a qué velocidad iba, en qué ángulo, distancia del suelo, todo eso, ese es uno que va grabando parámetros. Hay otro que va grabando es lo que se dice en la cabina, todo lo que se dice en la cabina. Porque, por ejemplo, lo que dijeron en las noticias fue lo que habló el piloto con la torre, pero para que se oiga eso tiene que petetear, le decimos nosotros, o sea, presionar y hablar. O en su defecto de acá él se habla. En cambio la otra graba todo lo que conversen los pilotos, así no estén en caliente, así no esté abierto el micrófono. Ese graba todo lo que se diga. Ahí es donde se puede descubrir si ellos venían hablando de que les estaba faltando combustible, esas cosas que no se oyen en la grabación con la torre. ¿Usted cuánto tiempo estuvo volando? Yo, desde el 98. Y que le pasaron muchas cosas. No, en realidad siempre le pasan a uno cosas. Entonces sí, me pasó en Quibdó una que estaba ahí en la pista, ya para despegar, ya estaba en la cabecera. Y le dije al gato, que era mi copiloto, un muy buen piloto que ahora está en la India. Le dije, gato, allá hay unos pájaros, están como a 1000 metros, esperemos que pasen. Son grandes, un alcaraván, es como de 30, 40 centímetros. Y esperamos, ellos pasaron, y entonces le dije a la torre, regálenos 20 segunditos aquí en la cabecera, que no nos atrevemos a despegar así, de pronto los pájaros nos intervienen en el despegue. Se quitaron y no los vimos más. Entonces le dije al gato, vámonos entonces. Pusimos potencia, arrancamos, y más o menos a 800 metros, no, 600 metros más o menos de donde estábamos, yo vi que se levantaron dos. Con la punta del ojo alcancé a ver que se levantaron del pasto. Y apenas los vi que se me perdieron, sentí que se metieron dentro del motor. O sea, el motor hizo boom, apenas pasó, Pero yo sentí no que me el motor, frena. boom. O sea, no me frena. No, se siente el golpe dentro del motor, inmediatamente aborté el despegue y eso es una maniobra muy peligrosa en Quibdó, porque es muy corta la pista. O sea, le tocó voltear y aterrizar otra vez. No alcanzamos a despegar. O sea, una de las maniobras peligrosas en un avión es abortar el despegue, porque hay una velocidad que se llama la V1, que después de esa velocidad, pase lo que pase, es necesario sacar el avión a vuelo. Así pero no tenga la había una falla. superado, no la había superado. Estaba a punto de superarla, faltaban más o menos 10 nudos para superarla. Y eso ya es mucha velocidad, ya íbamos a 170, 180 kilómetros por hora. Inmediatamente corté los dos motores y alcanzamos a parar antes de que se acabara la pista. Y sacamos al animal del motor, que era más o menos de 1 metro de envergadura abierto. Entonces eso es muy peligroso. Otra vez viniendo de Quibdó para Pereira, tuve un problema por mal peso y balance. Un avión se tiene que cargar perfectamente, uno no puede dejarlo más pesado de la cola, más pesado de la nariz, porque él pierde su centro de gravedad. Y tenía muy mal cargado el avión, estaba muy pesado de la cola, y era un Cessna 402, que es más o menos delicado en eso. Y entré en una turbulencia y el avión me empezó a entrar en pérdida, el avión era incontrolable. Yo trataba de tirarlo adelante y cuando lo sostenía atrás el avión empezaba a temblar, a entrar en pérdida. Ese fue un momento difícil y yo estaba entre nubes. Entonces, el copiloto fue el que me gritó, capitán, la velocidad, y ya estaba perdiéndome la velocidad del avión. Poner potencia y poner una actitud hacia abajo sin saber, sin ver, porque en ese tipo de aeronaves a esa época nosotros no teníamos radar nosotros no teníamos equipos para saber si estábamos cerca de la Tierra o no. Teníamos radar meteorológico, pero no teníamos el EIHARS que se usa ahora, que le dice a uno si hay terreno o no. Pero ahora eso todos no. los aviones tienen eso, ¿sí o qué? Ahora todos los aviones lo tienen. Cuando usted está cerca de proximidad de la Tierra o está configurado de cierta manera para aterrizar y está cerca de la Tierra, él empieza a decirle a uno, está muy cerca de la Tierra, ascienda. En esa época no. Ese tipo de aviones no lo tiene. Y yo tuve que bajar obligatoriamente para coger velocidad sin importar si estaba cerca de la Que Tierra. estaba bajito o alto. Sí, pues estaba sobre ¿Usted Santuario tenía Risaralda. una idea? Sí, claro, yo sabía que podía bajar un poquito más. Cosas así le pasan a uno, sí. Y el más grave pues que fue en la empresa en la que trabajaba, que era un martes o miércoles y éramos un compañero y yo que volábamos por semanas. Yo volaba toda una semana y él volaba toda otra semana. A mitad de semana más o menos yo tuve que amanecer en Quibdó por mal tiempo. Me vine para Pereira y cuando estaba aproximando a Pereira me dijeron que se había cerrado el aeropuerto. Entonces me tocó proceder a Armenia. Dije, voy a proceder a Armenia.
Procedí a Armenia y estuve como 2 horas con el aeropuerto ya cerrado. Yo ya había amanecido por mal tiempo en Quibdó. Me vine para acá, pues era miércoles o martes, yo a seguir mi semana porque yo ganaba por horas de vuelo. Y resulta que me dijeron, no, se queda usted, ya no vuela más esta semana, se va Felipe, un amigo mío. Y yo, pero ¿cómo así? Si es que es mi semana y uno pelea pues por su plata. Me sacaron Pero o de sea, la- si usted no volaba, no le pagaban. Era en esa época se volaba por horas de vuelo. Entonces una semana mía y una semana de él y así hacíamos nuestros sueldos. Y resulta que me bajaron del avión, me dijeron, no, váyase a descansar. Y 1 hora y media después me llamaron que Felipe se había caído en el avión que yo le entregué. Y murieron todos los pasajeros. Por fortuna, pues él y el copiloto sobrevivieron, pero pues con heridas muy graves. Eso fue hace más o menos 6, 7 años. Y fue muy grave el accidente, pues, porque los pasajeros todos murieron y el copiloto quedó muy mal herido. Y esas son las cosas de la vida, lo mismo que le pasó a estos muchachos del equipo del Chapecoense. Algunos de ellos, dos, uno por lesión, otro porque estaba cumpliendo años, pidió permiso, el otro porque tenía una tarjeta roja, no se subieron al avión y son los únicos que se salvaron. Pero eso que le pasó al amigo suyo fue en el mismo avión. Sí, lo que O sea, le pasó el a mismo mi que ustedes compañero estaban fue... volando, el mismo. Claro, de hecho yo venía aproximando y él me hablaba por la frecuencia, me decía, ¿cómo viene de gasolina? Y le dije, yo vengo tanqueado. Yo vengo tanqueado desde Quibdó, o sea, con eso puede volver a Quibdó y tanquear allá. Entonces yo llegué, parqué el avión, pero... no, yo no era en vuelo, porque yo aterricé sin saber. Yo decía, ya vengo por mi gente, pues, para volverme a ir. Y me dijeron, no, capitán, se queda. Se queda y se va Felipe. Y yo, No le dijeron por qué. no, que porque yo ya estaba cansado y tenía mucho duty, le dicen. Ya había amanecido en Quibdó por mal tiempo. Había tenido que venir aquí a aproximar a Armenia, a hacer una frustrada aquí, a aproximar en Armenia. Entonces me dijeron, vaya, ahora que siga Felipe. Y preciso, le tocó a Felipe la falla del avión. Y cuando usted venía en el avión, ¿sintió que molestaba Nada, algo? Nada. Nada. De hecho, la llamada fue muy tenaz porque yo en ese momento estaba haciendo deporte. Cuando me timbra el teléfono y yo veo que es el jefe de operaciones. Pues contesto el teléfono y me dice, Víctor, éramos muy amigos, viejo, ¿usted cómo le dejó el avión a Felipe? Y le dije, tanqueado. Pero usted le sintió algo raro. Le dije, no, absolutamente nada. Pues la vibracioncita que le hemos estado sintiendo, eso era como en un magneto, pero eso es una cosa pues normal que es de emparejar los dos motores que queden girando como a la misma... Pero no, nomás me dijo, hermano, Felipe se cayó y parece que está entre los muertos. Entonces eso se siente muy raro, porque una cosa es que a uno le digan, se cayó el avión de su empresa, otra cosa es que le digan a uno, se cayó el avión que usted acaba de entregarle a su compañero, mi mejor amigo en esa época. Y yo en la incertidumbre si se murió o no se murió, cuántos pasajeros iban. Cuando yo llegué a la clínica a Medellín, porque yo inmediatamente salí para Medellín, porque un helicóptero de la Fuerza Aérea lo llevaba para allá, él había quedado vivo y podía hablar, o sea, muy quemado, pero podía hablar. Yo me le acerqué y le dije, Felipe, hermano, ¿qué hubo? ¿Cómo vamos? Me dijo, ¿y los pasajeros cómo están? Eso es una cosa muy tenaz para uno. Yo sabía que todos habían muerto. Y yo le decía, bien, hermano, no falta y no usted que recupere, pues, porque esos son momentos muy tenaces para darle a uno una noticia de esas. Eso fue un momento, uno de los más difíciles de la aviación para mí. Pues en mi vida fue lo más difícil que viví como aviador. Hubo muchas cosas que pasaron, malos tiempos, momentos de congelamiento del avión que uno le toca pedir cambiar de nivel por mal tiempo, aeropuertos cerrados y te vas al alterno y también cerrado. Lo que le pasó a este del Chapecoense, que nos atrevemos ahora a decir por los audios, por lo que se dijo en la torre de control que se vio ayer u hoy, y lo que dice un copiloto de Avianca, todo apunta a que el piloto no tanqueó el avión con el mínimo combustible requerido para un vuelo internacional. Se especula mucho. Pero vea, a la gente cuando está tanqueando el avión, ¿no hay alguien que esté midiendo de eso? No, lo que pasa es que es la responsabilidad de todo el vuelo en una aeronave es única y exclusivamente del comandante. El comandante, bueno, depende de la aerolínea también. Avianca te dice, van a tanquear con tanto, pero es tu obligación como piloto decir, bueno, lo que me van a poner si me alcanza para ir de aquí a este punto y de ahí al alterno más lejano y de ahí hacer mi sostenimiento, eso es mi obligación. Yo no puedo decir, tanquéenme el avión, porque hay un despacho, se llama la oficina de despacho. Tanquéenme el avión que voy para Colombia. ¿Y cuál es el alterno? Pues voy a aterrizar en Río Negro con alterno Cartagena o Bogotá
y 30 minutos de sostenimiento. Todo el mundo sabe que ese es el mínimo fuel required de un vuelo, así se le llama. Pero al parecer ese era un avión que tenía autonomía para 2.950 kilómetros y desde donde voló hasta Medellín había 2.970 kilómetros. Pero un piloto nunca puede dejar que el combustible llegue al punto donde le avisa tienes 15 minutos de vuelo, eso es imposible. Tan imposible es que el minimum fuel required, que se llama, o sea, el mínimo combustible requerido para un vuelo, te lo explico en un vuelo local. Pereira, Medellín. Tú tienes que poner un alterno, o dos, si es posible. Vamos a ponerlo más fácil. Pereira, Cartagena. Tú deberías poner dos alternos. Uno en la ruta, que es entre Pereira y Cartagena, poner Medellín. Y poner como alterno Barranquilla. Tú deberías tener combustible para volar de Pereira a Cartagena. En Cartagena volar hasta tu alterno más lejano, que en ese caso sería Medellín. Y en Medellín sostener 45 minutos. Ese es lo mínimo con lo que puedes tanquear una aeronave. Nunca podrías ir de Pereira a Cartagena más el alterno más 10 minutos. Tendrías problemas legales. Hasta puedes perder la licencia. Ahora, ¿cómo una persona puede ponerle combustible a una aeronave para ir de una ciudad a la otra sin prever que se le puede cerrar el aeropuerto? Porque mucha gente piensa en el mal tiempo. No, yo he llegado a aeropuertos, por ejemplo, yo llegué a aproximar a Quibdó 3 veces me pasó. Me voy a la espera, aproximo y cuando voy en aproximación el avión que estaba anterior a mí se estalla una llanta en la pista. Queda cerrado el aeropuerto de inmediato. Si yo voy sin combustible no tengo hacia dónde irme. Yo tengo que estar preparado para de ahí quedarme 45 minutos inclusive esperando a que ese avión lo arreglen y luego puedo aterrizar. O devolverse. O devolverme hasta mi aeropuerto de salida o hasta el alterno más lejano que tenga en el plan de vuelo. Por eso la aviación es tan segura en ese sentido. Algo parecido le pasó a una Avianca hace muchísimos años en Nueva York. Fueron a Nueva York, iban muy justos de combustible y resulta que por cosas del destino el aeropuerto se cerró. O hubo un problema y le dijeron a la Avianca que se incorporara en una espera o que volara hacia otro rumbo y el piloto, me lo digo pues con todo el respeto, muchos de nosotros, el ego no nos deja decir, hermano, voy sin gasolina, deme prioridad. ¿Y pero por qué? Porque si tú dices eso, sabes que estás infringiendo una regla que es el minimum fuel required. Entonces tú esperas es que, bueno, me alcanza, doy la vueltica y me meto. Pero ya cuando empiezan a ponerse más difícil y manténgase aquí, vuele con tal rumbo, a la aeronave se le empezaron a apagar los motores y apenas se le empezaron a apagar se declararon en emergencia y ya no alcanzó a llegar al aeropuerto. Venga, y veíamos ahí que el man, ¿por qué no se declara en emergencia? Escuchaba yo y bueno, lo que percibo ahí es porque les dan una multa a la aerolínea o qué sí, lo que pasa. es que parece, eso es hablando del ego del piloto, o sea, es con todo el respeto, como decía hoy un piloto de Avianca en una entrevista, hay que estar de parte del piloto, porque él es el que primero muere y ellos nunca tienen cómo defenderse. Y eso es real. Lo que pasa es que cuando ya uno se da cuenta de lo que pasó, pues lastimosamente tiene que haber alguien culpable. Entonces, ¿qué pasó allí? Él sí se declara en emergencia. Y aquí no estamos diciendo que el problema de esa aeronave fue que no tenía combustible. Esas son las hipótesis y vamos a hablar en base a esa hipótesis. Se declara en emergencia. El problema es que se declara tarde. El hombre estaba aproximando al BOR de Río Negro, que es una radioayuda que es la que te deja enfilado a la pista. Uno se incorpora en ella y una vez la deja, está apuntando directo a la pista. Se llama el localizador, que es el que te deja en todo el eje de la pista, que era lo que le decía la controladora. Usted está en el localizador, usted está interceptando el localizador, está más o menos a 8 millas de la pista. Y 8 millas es muy poco, en un avión son 2 minutos. Él estaba a 21.000 pies, estaba de hecho encima de una aeronave de Avianca que estaba a 19.000 pies. Y ahí fue donde dijo, señorita, necesito prelación por temas de combustible. Y ese no es el léxico que tiene que usar un piloto cuando está en emergencia. Cuando uno dice necesita prioridad, es porque no es una emergencia. Si me pueden dar prioridad, denme prioridad. Hago un paréntesis, en Medellín, en el Olaya Herrera, alguna vez tuve que declararme con un minimum fuel status, o sea, es un mínimo de combustible que uno tiene para aproximar en ese aeropuerto. No quiso eso decir que estaba en emergencia. Yo le dije, solicito prioridad. Ellos me dijeron, ¿está en emergencia? Y le dije, no, solo necesito prioridad. ¿Por qué? Porque si yo no aterrizaba en los 5 minutos siguientes en ese aeropuerto, ya tenía que volar hacia mi alterno. Pero yo tenía para ir a mi alterno y mantenerme mis 45 minutos. Pero ese combustible es intocable.
ese combustible no lo puedes utilizar en otra cosa que no sea haciendo eso. O sea, ese no es para, quedémonos aquí otra hora y media porque lo tenemos, porque si en ese momento se llega a cerrar ese aeropuerto ya no tienes a dónde ir. Es que le pasó al señor. Dice, necesito prioridad por combustible. Entonces, había declarado en emergencia un Viva Colombia por fuel leak, que es fuga de combustible. Si él se declaró primero en emergencia, obviamente la prelación es de él, están en la misma emergencia. Entonces ella le dijo, negativo, porque tenemos un Viva Colombia aproximando con una emergencia de combustible. ¿Usted se declara en emergencia? No, no, es que tenemos problema de combustible, necesito prelación, necesito... Y ella le dijo, pues ella obviamente en su buen criterio dice, está primero el que está declarado en emergencia. No le voy a decir al que está aproximando, retírese de la aproximación, si está con una falla de combustible podría hacer que se caiga el otro. Incluso el otro piloto, si está en un fuel leak, no va a hacer caso omiso de eso. Cuando tú estás en emergencia y entras al aeropuerto, así esté cerrado. Eso no tiene nada que ver. Luego ya el desespero se nota en las grabaciones que el hombre dice, y adicional a esto tenemos falla total eléctrica. ¿Y eso a qué se...? Esa falla total eléctrica puede ser lastimosamente el susto, la falta de conciencia situacional en la que estaba él ya en ese momento, porque él estaba pidiendo vectores a la pista. Pedir vectores, ¿Qué quiere decir? Si no está con buena visibilidad, yo no me puedo poner a mirar mis instrumentos para buscar la pista, sino denme un rumbo y yo pongo mi avión en ese rumbo y ustedes llévenme a la pista, para yo no perder tiempo, para yo mantener mi aeronave volando. Entonces él dice, vectorícenme a la pista, vectorícenme. Ella le dice, estás en el 350 de Río Negro, vira al 360 o al 001, que son 10 grados a la derecha para que él vaya. Él le dice, adicional tenemos falla total eléctrica y es muy probable que él, pues hay R1, porque uno cree que es una falla eléctrica y lo que no tiene es motores. Cuando se te apagaron los motores, los generadores dejaron de funcionar y la planta eléctrica se apaga. Al apagarse, al empezar a tener fallas en el sistema eléctrico, la comunicación de él con la torre, ¿qué? O sea, ellos se siguieron comunicando. Sí, lo que pasa es que los equipos de los aviones son redundantes. Siempre hay algo más. Lo último que uno puede llegar a perder es eso. Quedan unos backups que son por lo menos de comunicación y de, ¿sí me entiendes? No sé. Como energía adicional. Exactamente. Y uno no se atreve a decirlo de todos los aviones porque todos los aviones son diferentes. Pero en el resultado final de cuando la azafata dice, la que sobrevivió es que se empezaron a apagar las luces de la aeronave, claro, el avión empezó a apagarse, sus motores se apagan, los generadores se apagan, entonces empieza a haber una falla eléctrica, se van las luces, se va todo, inclusive él mismo elimina todo lo que le quite cargas a los generadores, pero lo más probable es que este avión ya se le habían apagado los motores, y el desespero del mismo piloto le entró allí. Era igual que dijera estoy en falla total de comunicaciones, tengo engine flame out, se supone que era lo que debería haber dicho. Cuando él empezó a decir solicito prelación, a lo mejor él ya estaba notando que se le estaban apagando los motores, tiene 4. Lo que tenía que decir es vuelo directo a la pista. Mayday, mayday, mayday. Y si a mí me dicen que hay una aeronave adelante 10 o 15 kilómetros, yo sé que yo no lo voy a alcanzar. Yo simplemente me voy para la pista, yo no me pongo a preguntar. Tengo que ir a la pista, el problema es que fue un poco tarde. O sea, él hubiera alcanzado a llegar donde se declara. Si se declara en emergencia, desde 15 minutos antes llega sin ningún problema. Ellos quedaron al lado derecho del VOR mirando hacia la pista. El VOR es la radioayuda que lo deja uno directo a la pista. A un lado del VOR quedaron. Y cuando él dice, estoy con 9.000 pies, la controladora dice, estoy con 9.000 pies en la radioayuda o en el localizador, alguno de los pilotos que había a 21.000 pies dice, se van a matar. La altura mínima del VOR de Río Negro son 10.000 pies y él estaba a 9.000 pies. No alcanzó a superar la montaña. Es por eso que le pega y la parte de atrás queda en este lado de la montaña y la parte de adelante del otro lado. Tocó la montaña. Esos 1.000 pies de seguridad que nos dan las radioayudas, porque a uno le dicen la altura mínima es 10.000, no quiere decir que a 10.000 te vas a dar, pero sí a 9.000. Hay 1.000 de protección, los 1.000 que él no tenía. ¿Cómo se imagina uno en esa situación, usted como piloto? Es muy difícil. La verdad es que la aviación es muy segura, muy segura. Lo más importante de la aviación es la preparación que tenga un piloto y el momento que esté viviendo. Nunca vamos a poder juzgar a un piloto porque haga o no haga bien hecho una emergencia.
nunca vas a saber cómo te comportas en una emergencia hasta que no te pase a ti. Eso es imposible juzgar. Pero ¿cómo si él había podido declararse en emergencia? ¿Pero por qué? ¿Por qué se vino sin combustible? Cada quien tiene sus demonios, sus ángeles, sus tristezas, sus preocupaciones. Y algunos resuelven las cosas más fácil que otros. Algunos las resuelven cometiendo errores, como el piloto del río Hudson. Alguien le decía a él, es que lo peor que pudo haber hecho fue volar hacia el Hudson y salvó a todos los pasajeros, saliéndose de todos los parámetros de lo que decían las normas de un Airbus 320, que era, él dijo, me voy al río Hudson, esa fue su decisión y salvó a todos los pasajeros de la aeronave. Ahora estaba mirando por ahí en Facebook un método como para salvar más vidas. Para usted como piloto, ¿qué pensaría, verdad, que funcionaría para salvar más vidas? No, yo pienso que como piloto lo que hay que siempre estar insistiendo es en el entrenamiento de los pilotos, en respetar las normas aeronáuticas, porque es indudable que la gran mayoría de los accidentes aéreos son errores humanos. Una máquina de esas difícilmente falla, y si falla todos debemos estar preparados para controlarla. No quiere decir que vamos a salvarnos de todas las fallas, pero los aviones están preparados, si tienen 2 motores para volar con uno, si tienen una despresurización, si tienen un problema de generadores, si tienen un problema de tren de aterrizaje. Todo eso lo hacemos cada 6 meses en los simuladores y es repetitivo y uno a veces dice, ¿pero por qué tanto? Y es eso, es más entrenamiento de los pilotos y hacer más a conciencia los simuladores de vuelo. Para mí es más importante eso, porque son máquinas muy bien hechas y muy redundantes. Los aviones son redundantes, la aviación es preventiva, no reactiva. Nosotros preveemos que las cosas van a pasar y las solucionamos. No es, pasó esto, hagamos esto para que no vuelva a pasar. No, eso se evita a toda costa en la aviación. Es como un carro. Si tú tienes carro, ¿cuándo el carro se te ha apagado? A uno el carro no se le apaga si no se le queda sin gasolina. O si porque tú no estás pendiente del aceite y de sus cosas, lo dejaste que se quemara. De resto, puede pasar toda tu vida con un carro que no se apaga, que no le falla. Lo mismo es un avión. Un avión todos los días al aterrizar lo revisan, le miran, le hacen. Entonces es muy difícil que hayan fallas realmente fatales. Pero el error humano es el que debemos tratar de minimizar. Y se ha trabajado mucho en los cursos de CRM, en la aviación, eso. Trabajar mucho en el factor humano del piloto, de por qué un incidente lo puede llevar a un accidente, por qué una cosa que pudo haber sido controlable no la controló, por factores humanos. Al piloto le pudo haber dado pena decir, venía justo de combustible. Si no le hubieran hecho dar esa vuelta, él había aterrizado y nadie se había dado cuenta que iba con el combustible exacto solo para aterrizar. Pero si él se declara en emergencia, luego tiene que hacer unos descargos y decir, sí, yo cometí un error, no le puse el combustible, puse en peligro a todos mis pasajeros. Ese es el problema. O emergencias que pueden ser muy sencillas de solucionar por el momento de estrés, se puede confundir con otro tipo de emergencia y en vez de solucionarla, empeorar el caso y terminar en un accidente. Eso ha pasado también en la aviación. Porque no tienen, digamos, paracaídas. Los aviones por lo general tienen flotadores y eso, ¿sí o no? Sí, o sea, es que es una cosa muy obvia. Está claro que primero, para utilizar un paracaídas uno tiene que hacer un curso ¿Qué sabes? ¿Sí de muchísimo tiempo. Si tú tienes un paracaídas colgado en la espalda y te tiran de un avión, no vas a saber ni siquiera de dónde se abre el paracaídas. Entonces, creo que irónicamente uno va a pesar más, baja más rápido, porque primero que todo hay técnicas para la apertura de un paracaídas. Un avión presurizado no se puede, primero tendrías que despresurizarlo en el aire para poder abrir una puerta para que se tiren los pasajeros. Las velocidades a las que vuela un avión comercial por lo general son casi imposibles de que un pasajero pueda salir del avión. Entonces eso es improbable que llegue a pasar. Las técnicas de apertura de un paracaídas, si tú abres el paracaídas con una mano y la otra mano no la pones en la posición que debe ser, te vas a envolver en los hilos del paracaídas y es peor. Entonces eso es una cosa que no se maneja, no tiene mucha lógica. Mucha gente decía, sí, los pilotos, ¿por qué no tienen? Si ellos sí saben. No, el último que se tiene que morir con su aeronave es un piloto. La aeronave, uno tiene que salvar a todos los pasajeros antes de salvarse uno. Salvar a su pasajero y a su aeronave. De hecho, en una emergencia en tierra, en una salida de pista, el último que sale es el comandante, por problema que esté teniendo la aeronave. Sale la gente, salen las auxiliares, el copiloto se va, uno hace un barrido de toda su cabina
y ya deja la aeronave. ¿Tienen Pero algún lema los pilotos para eso? es un lema casi obvio. Uno es el comandante de una aeronave y uno tiene que morir con ella si es necesario. Ya saben, a seguir las reglas, muy juiciosos, suscríbanse a mi canal. Muchas gracias a todos, un abrazo gigante y que Dios los bendiga.